Muy buenas noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea desde La Piedad, Michoacán. Me acompaña el licenciado Marco Antonio Aviña Kik. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenas noches. Rolando, buenas noches. Pues otra vez con un horario adelantado, un día el programa, un día anticipadamente. Pues compromisos otra vez, Rolando, pero aquí estamos. A la orden. Lo que sí es que es miércoles, nuestro programa solemos hacerlo el día jueves, pero por cuestiones, ya sabe, el viernes es 5 de mayo, no hay muchas actividades, entonces, bueno, el día jueves se tienen que hacer otras cosas y por eso es que lo hacemos hoy, para tratar de estar con ustedes y que usted tenga sobre todo un punto de vista, una opinión respecto a los temas públicos que tienen que ver con todos los mexicanos. Y tenemos, pues, bueno, creo que hay un sinfín de cosas que se pueden mencionar. Iniciaremos por hablar sobre uno, que lo que estamos haciendo aquí es haciendo efectivo ese derecho subjetivo que tiene que ver con la libertad de pensamiento, de palabra y de expresión. Entonces hoy es el Día Internacional de la Prensa, exactamente ¿cómo se llama? Día Internacional de la Libertad de Expresión. Día Internacional de la Libertad, que va asociado con la libertad de pensamiento. Bueno, sí. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero si no lo exterioriza y si no se materializa, no lo sería, ¿no? Entonces, es el Día Internacional. El licenciado por ahí tiene un dato muy interesante, que la ONU, a través de sus instituciones, galardona a un periodista mexicano, el cual conoce el licenciado Marco Antonio Aviñas. Por favor, díganos. Se trata de Francisco Castellanos Javier. Él fue corresponsal de Proceso pues más de 20 años, en la época que Proceso fue pues un adalid realmente del periodismo en México, bajo la tutela, bajo la dirección de Julio Scherer García, que había sido expulsado de Excelsior. Hay una serie de historias ahí, de controversias, de cómo le arrebataron a Excelsior, que era el mejor periódico de México, y Julio Scherer, al verse rebasado por un aplastamiento gubernamental, bueno, pues decide convocar a un grupo de reporteros y fundan la revista Proceso, que por cierto nace los primeros 3 números, si mal no recuerdo, los primeros 3 números se editan, se imprimen, se tira pues la impresión, todo, en los talleres de la revista Siempre, de José Pajes Yergo, padre de una mujer que ha sido diputada, de Beatriz de Pajes, que es del grupo ese de Va por México, de un grupo pues ahí ultraconservador y ultra sinvergüenza también, ¿no? Entonces ahí nace Proceso. Se va perfilando, adquiere una notoriedad tremenda, empieza a circular en México, en el extranjero, y logra una economía que le da libertad de opinar, libertad, al grado de que gobernadores, secretarios de Estado, que estaban muy pendientes de sus publicaciones, porque si los tocaba se caían. Gobernador que Proceso tocaba, gobernador que caía. Secretario de Estado que Proceso tocaba, se caía. O político que tocaba Proceso quedaba fuera de toda jugada. Entonces, en toda esa construcción de historias, ahí estuvo Pancho Castellanos, y me tocó compartir algunas experiencias con él. Baste decir, de cuestiones que me constan, ya en los últimos años él incursionó en investigar los levantamientos armados en Michoacán, con los autodefensas, con el doctor Mireles. Él anduvo ahí en varios, cubriendo las incursiones también de cárteles de narcotraficantes, y dejó un testimonio bastante amplio, mucha documentación, para que se forme luego un bagaje de investigación sobre el trabajo de él, los testimonios que recogió, que aporta para el conocimiento de lo que es el periodismo en Michoacán. Y hoy, hace rato hablábamos por teléfono, él pues ya está retirado de Proceso. Proceso dejó ya la edición impresa. Es una inercia que se está dando por los medios de comunicación electrónica, ya trae nada más una edición electrónica.
y él pues optó mejor por retirar. Está en otros medios, entonces, pero ya sale de proceso. Sin embargo, el comité que selecciona los mejores reporteros y trabajos, las investigaciones, en varios países, mejor dicho, en todo el mundo, seleccionó a Francisco Castellanos Javier, y es el único periodista que hoy recibió un reconocimiento por parte de la ONU. Digo, por un paréntesis, no sé cuántos periodistas pueden reconocer a otro periodista en la actualidad y hacerle un tipo de caravana, claro, ¿verdad? De acuerdo a su trayectoria periodística. Y aquí en Infometrópoli, aquí en este pequeñito rinconcito de este país, en una esquina de un estado enorme y que hace más frontera con Guanajuato, y algunos lo consideran más de Guanajuato y otros consideran más parte de Guanajuato Pénjamo que de La Piedad, en fin, por estas divisiones políticas. Pero aquí en este rinconcito, en este pequeño espacio informativo, se le reconoce a un periodista con esa trayectoria en este día, y que es un pequeñísimo homenaje, pero que nadie sabe lo que realiza y dónde podrá ser reconocido. Aquí está siendo reconocido en Infometrópoli, gracias a que contamos con la colaboración del licenciado Marco Antonio Aviño aquí, que tiene más de 48 años de periodista, y que conoce y que lo conoce, y que sabemos lo que es la libertad de expresión. El derecho humano a la libertad de expresión es un derecho subjetivo inherente, ¿verdad? Y que ha sido reconocido esto en ninguna, no sé si usted, televidente, ha escuchado alguna reflexión sobre la libertad de expresión, de qué es lo que está sucediendo ahora con tantas cuestiones de poder entre la clase política. Entonces, reconocer la libertad de expresión hoy en día es algo especial, significativo, y reconocer a este personaje periodístico es un baluarte de la información en el cual creo que le tenemos que echar un vistazo. Entonces, pues tenemos que hacer esto es hacer ciudadanía, ¿no? Claro, este tipo de actividad, yo lo he dicho en otros programas aquí en Infometrópoli, en otras emisiones de Reflexionando con una taza de café, que en mi opinión los primeros reporteros ya en el mundo occidental fueron quienes tomaron nota y que estuvieron acompañando a Jesús de Nazaret, que luego se convirtieron en sus escribas, que son los apóstoles, y de ellos se toman pues las cartas de Mateo, de Marcos, de varios de los compañeros de Jesús, y a partir de ahí construyen la historia. Ese es el papel del periodismo, dar un testimonio inmediato, la historia inmediata, que luego se retoma, se le da un orden cronológico y se recupera para convertirlo en enseñanza. Bueno, en ese caso, los que hemos tenido la suerte de optar por este oficio, bueno, pues hemos probado lo agridulce que es, el sabor de estar, tú dices, en primera fila, pero también las consecuencias a veces de estar en primera fila. Todo lo que implica cuando tocas partes sensibles de alguien que no quiere ser tocado, de gente que no acepta la existencia de un pensamiento diferente. Entonces, pues a eso nos hemos tenido que enfrentar, no como confrontación, sino como propuesta de trabajo, de evolución. Finalmente, la historia de la civilización es una historia de cambio constante. No somos seres estáticos, somos seres que vamos construyendo a través del pensamiento, el conocimiento y las herramientas para evolucionar. Y bueno, la otra cara del periodismo lo acabamos de vivir con nuestro amigo nacional, condescendiente con nosotros aquí, con municipal, diremos, con Jesús Lemus Barajas, quien hoy en día en la mañana en su programa dijo que se le retiraba este protocolo de protección a periodistas implementado por la Secretaría de Gobernación, en el cual lleva más de un año por la publicación que hizo en contra del fiscal de Alejandro Gers Manero, el fiscal de Hierro, ¿verdad? Que es el actual, antes se le conocía como procurador, ahora es fiscal, el que se encarga de perseguir los delitos en materia federal, ¿verdad? Que entonces saca toda su trayectoria, cómo está viciada
en una publicación en ese periodismo editorial que hace Jesús Lemus. Entonces pues le retiran este protocolo y entonces pues ha sido perseguido. Él dijo públicamente que había personas que lo estaban persiguiendo para, bueno, con armas. No creo que haya sido para abrazarlo, ¿verdad? No creo que haya sido para felicitarlo por su trayectoria periodística. Entonces estamos viviendo, en honor al Día de la Libertad de Expresión, dos expresiones muy diferentes o consecuencias de hacer un periodismo diferente, ¿no? Sí, son contrastantes las dos informaciones. Una, pues nos llena de orgullo como michoacanos, como reporteros, como mexicanos, y la otra, pues nos llena de desesperación, de desesperanza, de coraje, porque no es justo que a un reportero como Jesús Lemus, es un hombre polémico, pero es un hombre que defiende con su nombre lo que escribe, con su pluma defiende lo que escribe, y que además no escribe a contentillo o por encargo para alguien. Hace una investigación y plasma los resultados de esa investigación, los interpreta, da los datos, aporta las formas, el fondo, no podrás sí, estar de acuerdo en ello, pero sí quiere decir que lo trata de hacer de una como manera total, autónoma, independiente e imparcial. Eso es lo que se debe de reconocer el periodismo. Puede ser que no estés de acuerdo, puede ser que no estés de acuerdo con su ideología política, puede ser que la percepción que en lo personal se tenga no pueda ser la misma que la de él, pero no puede perderse de vista que tiene los elementos esenciales de un periodismo crítico, de un periodismo autónomo, de un periodismo imparcial, de un periodismo que puede generar opinión, y eso es lo que hace Jesús Lemus, ¿no? Sí, a Jesús Lemus en el 2007, 2008, perdón, ya fue en el 2008 cuando lo detuvieron, por ahí en los primeros de mayo, 7, 8 de mayo, por estas fechas. Estas fechas va a cumplir. Él hacía un periodismo muy contestatario de denuncia, una serie tenía columnas y molestó a varias gentes, sobre todo de un sector conservador y ultraconservador, y por lo tanto de pensamiento retardatario. Entonces los exhibió en la podredumbre que son, no mintió, no se equivocó, tan es así que ellos actuaron consecuentemente con lo que él describió que eran, lo mandaron matar. Él se quejó y ha acusado directamente a Felipe Calderón, que fue el que dio la orden, él a petición de gente de aquí de La Piedad, del presidente. Recordemos que de aquí no salía Felipe Calderón. Del presidente en turno, pues aquí se la pasaba borracho. Aquí se la pasaba en el desaparecido restaurante Delta, Pepe Padilla y varias gentes de ahí. Le pagaban las borracheras porque era un tipo, no muerto de hambre, pero sí, ¿cómo se le llama en el argot? Un gorrón. Venía a que lo invitaran. No traía para las borracheras que se ponía. Aquí le invitaban y fue muy mala paga porque finalmente cuando se encumbra en la presidencia de la República se olvida de mucha gente que aquí le tendió la mano, en buenos y malos momentos. Entonces, no correspondió. Pero sí les hizo favores como ese. Se les hizo fácil tomar a un grupo armado, un grupo de policías de Guanajuato. Jesús Lemus lo ha señalado, del que ahorita es fiscal general de Guanajuato. Ese fue en su modalidad de comandante, fue el que lo detuvo, y pues les informan a las autoridades ya federales en la Ciudad de México, ya lo tenemos, ¿no? Dice, pues hay que cortar su existencia. Ocurre que Jesús fue muy hábil y alcanzó a difundir que lo tenían, quiénes lo tenían y a dónde lo llevaban. Entonces ya cuando le quitan Bueno, no fue tanto la verdad eso, pero fue su socia con la que estaba haciendo sus publicaciones, que después de un tiempo, al no contactarlo, ella lo reporta a Artículo 19, sí, que era un organismo sí, donde se concentra, y entonces hay una alerta en el cual, por esa prontitud de ella de al no saberlo de dónde estaba Jesús Lemus, eso es lo que yo tengo entendido, Jesús Lemus no iba a poder decir nada, porque estaba detenido, obviamente, pero al ver que él no regresaba, se alertó Artículo 19 y se inició el protocolo de... Se hace un escándalo, y ya no pudieron matarlo. Porque algunas personas vieron cómo lo alzaron en Santana, sí, entonces ahí... Lo llevan a la Ciudad de México y él nos narró que lo llevaban en el estribo del helicóptero.
en un helicóptero en el estribo, y le iban diciendo, aquí te vamos a lanzar, aquí te aventamos, aquí te aventamos. Bajan en la Ciudad de México, en el aeropuerto o en el hangar ahí de la Procuraduría, o en el campo militar, o en la Procuraduría General de la República, y les dicen que ya no se los reciben allá. Es una papa caliente, que se lo traigan de nuevo a Guanajuato, que le inventen un expediente, que le armen ahí una serie de archivos y que le den curso a una... ¿Lo imputan como narcoperiodista? Como un narco, sí, un narcoreportero. Lo encierran en Puente Grande y estuvo ahí 3 años y 5 días. Él, después de probar su inocencia en diferentes momentos, y no tuvieron más alternativa que liberarlo. Él, cuando sale, en las visitas que hacía su esposa, le entregaba rollos de papel sanitario, los iba cambiando. Resulta que esta edición, el título Los Malditos, fue escrito en prisión, el borrador sale en prisión y sale en rollos de papel sanitario. Y es con lo que cuando Jesús Lemos recupera su libertad, esto lo catapulta, porque hace una serie de denuncias de cómo es la vida en Puente Grande, hace una entrevista con varios de los personajes más controvertidos del mundo del AMPA. Él aquí habla del Mochaorejas, el Dubi, el narcosatánico, Beltrán Leiva, el Mochomo, Mario Aburto, Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, Aguilar Treviño, que fue el asesino el asesino confeso de Ruiz Macié, Sánchez Limón, lugarteniente de Alaska, y el Gato, que fue cómplice de El Chapo. Esto en la edición de Los Malditos, que alcanzó del 2013 al 2017 5 o 6 reimpresiones. No, llegó a ser dentro de los 7 libros más vendidos en México. De los más, sí. Entonces, pues bueno, Jesús Lemos, eso es lo que ha hecho en su Y fue sacando otros. Sacó luego el de Jaque a Peña Nieto, el licenciado Jaque a Peña Nieto. A cielo abierto, en donde denuncia el problema de las minas. De las minas. Y el agua o la vida, una denuncia también sobre las concesiones de agua, las condiciones de los mantos acuíferos aquí en el país, los problemas a los que nos vamos a enfrentar en corto plazo. A Peña Nieto, yo tengo por aquí, hay varias anotaciones, pero en hay una parte. Voy a leer, son menos de una página. Adelante, ¿Cómo ves? Adelante, ¿Sí? Claro que sí. Bueno, me voy a permitir y nomás para que tenga una probadita. Como si se tratara de un juego de ajedrez, aún antes de asumir la presidencia, Peña Nieto estableció su estrategia para llevar a cabo su cometido. Se alió con los grandes capitales corporativos transnacionales y nacionales que ambicionaban la riqueza nacional, y puso en marcha el engaño de las 11 reformas estructurales, con las cuales, según él, pretendió modernizar el Estado mexicano. Siguiendo la analogía del juego de ajedrez, una vez que asumió el poder, teniendo como tablero el organigrama de la Administración Federal y como piezas de su juego a los 15 funcionarios, entre ellos una mujer, que formaban el estrecho círculo de sus confianzas, Peña Nieto asignó funciones y roles para implementar su estratagema. Recurrió al juego de las lealtades que tanto resultado le dio cuando ensayó como gobernante en su natal Estado de México. Ni en el peor de los escenarios se vislumbró la posibilidad de un jaque al rey, el rey Peña Nieto. Todo parecía estar minuciosamente cuidado para evitar sobresaltos a futuro. Durante la gestión de Peña Nieto, nadie desde el interior de su círculo de confianza avisoró la posibilidad de la rendición de cuentas más allá del estéril sentimiento social de la indignación, que nunca había causado un Estado legal. Ni siquiera el cambio de partido al frente del país podría suponer un reclamo de explicaciones ante la justicia. A final de cuentas, esa era la tradición del sistema político mexicano. No contaban con que Andrés Manuel López Obrador iba a darle un viraje de veras drástico, no el que quisiéramos,
pero ganó. sí le dio, bueno. Ahí me ganó, ¿no? O sea, pero si estuviéramos en un estado de derecho, por lo menos aceptable, Enrique Peña Nieto tendría que estar en la cárcel, como lo hemos visto en Perú. Vaticina Jesús Lemus. Enrique Peña Nieto podría ser el primer expresidente de México que se siente en el banquillo de los acusados a causa de sus actos de desgobierno que propiciaron una corrupción extrema y el desmantelamiento de la nación. Bueno, su vaticinio creo que y lo que dice es muy cierto, la aseveración o la hipótesis que lanza a priori, creo que ya no. Este es el momento histórico. Por ahí se habla de que el exdirector de Pemex, ¿cómo se llama este sujeto que se me acaba de olvidar su nombre? Sí, también ahorita lo recordamos. Bueno, el exdirector esto Pemex. da... Lupita, exdirector de Pemex, de Peña Nieto, esto por favor, deja hablarle bien a producción. Que es un programa improvisado, que no claro lo tenemos que sí, pactado. Se nos acaba de olvidar su nombre. Bueno, como sea. Está privado de su libertad, que por cierto estaba comiendo en un restaurante cuando tendría que estar. Emilio Lozoya. Gracias producción. Gracias. Lupita Vázquez tras las cámaras y micrófonos aquí auxiliándonos. Emilio Lozoya, por ahí se habla de que está haciendo ya un convenio para pues, implicar a Peña Nieto directamente en todo este tema de la corrupción que ha habido. Entonces, pues bueno, vamos a ver si es cierto o no es cierto. Ahora, por mientras creo que el presidente jugó pues Andrés Manuel es muy inteligente, ¿no? Con ese 70% que tiene gracias a sus dádivas sociales, disfrazados de programas sociales o de derechos sociales, pues tiene una aceptación de 70%. Entonces eso le permite muchas cosas. Poder decir y llevar una encuesta si a los presidentes se les va o no se les va a enjuiciar. Obviamente no está a contentillo la aplicación del derecho si alguien comete un delito, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí sí. Esto lo anticipa de todas maneras pues Jesús Lemus. Luego sale el libro El Licenciado. El Licenciado se lo dedica a Genaro García Luna, donde lo trata precisamente como un narcotraficante. Y es un libro también premonitorio en el sentido de lo que le ocurrió ya al máximo policía del país, en la historia del país, galardonado por el FBI, por la DEA, le faltó nada más que lo recibiera el presidente de los Estados Unidos para darle un reconocimiento. No sabían que estaban construyendo, que estaban fabricando un monstruo, que ellos mismos ayudaron a crearlo, que le dieron una serie de reconocimientos, que lo recomendaron para que desde Fox, que empezó su carrera delictiva, uno y otro, Fox también. Yo creo que sí lo sabía. A ver, los grandes fabricantes, ya lo he dicho en este programa, se llaman Jefferson, se llaman Thompson, se llaman Harrison, se llaman Fox, se llaman de otra manera. Entonces, por supuesto. Entonces, la CIA y el FBI no a saber quién era por mi madre santa, ¿no? Los que hemos vivido en ese sistema norteamericano por muchos años, conocemos cómo funcionan los gringos. Antes, entonces y ahora, allá está lleno de narcotraficantes. Dicen que México, no. Vamos, como dicen ustedes los abogados, suponiendo sin conceder que sí, que aquí se produjera toda la gama, toda la barra disponible de drogas en el planeta. De acuerdo. Pero ¿cómo llegan allá? ¿Por dónde se les meten? Deja de eso. O sea, no se trata... O sea, ¿quién las vende? ¿El mexicano? Cualquiera que haya... El mexicano va a decir, hey, you pay me $10 for this thing. Sí. No hablamos inglés, hombre. Créame lo que no hablamos inglés. Entonces... ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién va a contratar un shipping? ¿Quién va a contratar... Todo eso... ¿Quién va a hablar con los landlords? ¿Quién va a hablar con... Todo eso lo usan como una estrategia para desviar la atención. Dicen, al ladrón. Ellos son el ladrón. Te voy a platicar una anécdota, como usted nos platica. El año pasado me tocó ir a New Orleans. A mí me encanta el jazz, me encanta. Y fui a New Orleans. Y en la calle se me acercó un negro, y no lo digo de manera discriminatoria, se les puede decir así, ¿verdad? Un black, ¿verdad? Si se les dice nigger, ya es ofensivo. Un negro, y me dijo, hey, did you want cocaine? Y le dije, perdóname, pero no hablo inglés. Me dijo, ¿tú quieres cocaína?
Ay, me sorprendí, me empecé a reír, y nos empezamos a reír de una manera cómica y con cierta complicidad, ¿no? Como diciéndome, oye, no me digas que no sabes lo que te estoy diciendo, ¿no? Mira, si no lo entiendes en inglés, te lo digo en español. Pero si tú le preguntas a un mexicano, dile que si quiere cocaína, no vas a saber cómo decírsela. Pero ellos sí saben muy bien en español. Entonces, eso me cayó una anécdota que yo dije, bueno, por supuesto que lo entienden y lo comprenden a la perfección, ¿no? Los vendedores son políglotas. Claro, traen argumentos de venta para todo, ¿no? La mercadotecnia. Sí, me dijo, "Do you want cocaine?" No. Dije, perdóname, no hablo inglés. Digo, ¿tú quieres cocaína? Entonces, en un par de meses a lo mucho viene la sentencia para García Luna. Pues lo más probable es que se lo dejen allá una buena temporada. Sin embargo, es importante recordar y recalcar que el día que salió allá el fallo, que lo encuentran culpable y que lo ponen en sala de espera para recibir sentencia, ese mismo día en México le liberan sus cuentas y se las entregan a su casi viuda, a su esposa, le dan una libertad económica de un dinero a todas luces mal habido. Claro, producto de todas las trapacerías en las que se metieron. Con la connivencia, a saber, si desde la Presidencia de la República hubo acuerdo o nada más el Estado, que está ahorita esa división de poderes que está aflorando de un Estado democrático donde el Poder Judicial está enseñando realmente lo que es, está al servicio del AMPA. Lamentablemente. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí hay jueces buenos, sí hay ministros. No, y de todas maneras, y hay veces que no les asiste la razón, como lo he dicho en otras circunstancias, ¿no? Hoy veía mucho en las noticias la desaparición del INAI. Yo creo que es un verdadero error, ¿no? Porque Odebrecht, la Casa Blanca, no olvidemos que también en este gobierno hay mucha corrupción. Segarmex viene a través del INAI, del acceso a la información. Entonces, ¿quién va a hacer lo del acceso a la información? No, fíjate, el mismo presidente, perdón, te arrebaté la palabra, el propio presidente de la República lo aclaró. Dice, no salió toda esa información de ahí, incluso lo de Segalmex, el propio gobierno federal fue el que lo divulgó. Se lo dijo a un reportero, dice, nosotros dimos la información, nosotros les dijimos que detectamos un desfalco y que hay un montón de problemas, lo dimos a conocer y está enrutado para que se hagan las investigaciones. Bueno, la estafa maestra sí vino de ahí. Pero sí. O sea, muchas cosas sí, han venido de ahí. Pero fueron filtraciones, no fueron declaraciones del INAI. Pero ahí fue trabajo de reporteros que se metieron a escudriñar. Yo lo dije la clase pasada, la clase pasada, me quedé como maestro, lo dije en el programa pasado, ¿no? El acceso a la información y de que la institución esté funcionando como debe de funcionar, no quiere decir que tenga que desaparecer, porque si estamos hablando bajo esa calificativa, no nada más debe desaparecer el INAI, tiene que desaparecer la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, muchos secretarios de Estado, por ejemplo, el de Educación, el de Salud, el del director del IMSS, el director de Pemex, tienen que desaparecer muchos. Entonces, si estamos hablando bajo el mismo, o vamos a calificar a las instituciones con el mismo rasero, pues tendrían que desaparecer muchas, estamos de acuerdo en ello, ¿no? Entonces, eso, lo que tienen que hacer es una modernización, se tiene que hacer que sea efectivo, porque al final de cuentas el INAI garantiza un derecho humano, que es el derecho humano a la información. El derecho a la información es un derecho humano. Entonces, tiene que haber por lo menos presentar un programa alterno. Bueno, vamos a aparecer esta INAI, pero vamos a crear esta nueva institución y empezarle a dar legitimidad a esa institución. Yo estoy de acuerdo que pueda desaparecer el INAI por no funcionar. Sí, estoy de acuerdo, pero presenta un plan en el cual se tenga que sustituir al INAI, porque sí ha habido mucha información y al final de cuentas el gobierno federal está ocultando cosas muy importantes. Hoy en día, lo he dicho en otro programa, la Secretaría de Educación no quiere decir cuánto están las nóminas, cuántos estudiantes están, eso es de orden público y de interés público. Tienen que decirlo, y no nada más decirlo, tiene que explicarlo y tiene que justificarlo. Entonces, tiene que ir más allá de todo ello. Entonces, creo que sí estamos en grandes problemas con este tema. Bueno, finalmente saca el libro del fiscal imperial, donde se ocupa del actual fiscal federal de Alejandro Gers Manero, da la historia personal de Alejandro, no se mete en la vida privada de Gers, pero sí hace señalamientos en donde desde
el cargo que ocupa lo usa para someter a su cuñada viuda de un hermano de él que murió, y que hay una fortuna muy fuerte que está por ahí en juego, y la reclama Hertz Manero, cuando que sabemos que la que es viuda, bueno, pues si no hay una disposición en contra, todo pasa a poder de ella o de los hijos, a la descendencia. El tema testamentario, el tema hereditario, ¿no? Pero parece que Hertz Manero se brincó todo, encarceló a la mujer, ya mayor de edad, muy mayor, a un hijo de ella. Total, ha ido contra la familia, contra su propia familia. Andrés Manuel ha sido intocado, sí. Y ha estado enfermo, hay un vacío de poder en el tema de procuración de justicia en este país impresionante en materia federal. Entonces creo que hay una opacidad y una complicidad importante por parte del gobierno federal. Bueno, y a partir de la aparición de ese libro y de que lo pusieron en circulación de la editorial HarperCollins, y que Jesús empezó con un activismo también febril de presentarlo en varios lados, bueno, empezó a recibir amenazas, al grado de que en agosto pasado él emitió un video, un comunicado pidiendo auxilio, denunciando que afuera de su casa había gente armada esperando que él se asomara por ahí. Se activó el mecanismo de protección a los periodistas amenazados. Tuvieron reuniones, mandaron personal ahí a que lo asistiera, lo llaman y le asignan escoltas. Recuerda, tuvimos por aquí una reunión y llegó un grupo de la Guardia Nacional acompañándolo. Con Jesús Lemus en diferentes ocasiones. Y fue, bueno, pues no fue incómodo porque son muy discretos, saben respetar muy bien, pero sí. Estuvieron muy cerca de él. Sí. Nada más que sí supieron, bueno, que él llegó a un ambiente en el que está totalmente relajado, acompañado de amigos. Y de aquí, pues por cierto, iba a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a presentar el fiscal imperial. Entonces, ahora le avisan el lunes pasado que le van a retirar la protección, y él reacciona. El programa del lunes fue muy agresivo, el programa del martes fue muy agresivo. Hoy ya estuvo en la mañana en una reunión donde le dicen de manera verbal que pues hay cierto consenso para retirarle y que lo enteran, y entonces él dice, dámelo por escrito, da los nombres de las personas que forman parte de ese comité, y no se lo dan por escrito. Dice, bueno, pues dámelo por escrito si quiere para yo poder presentar un testimonio de quién me retira la protección. ¿Por qué? Porque lo que queda para mí es el exilio. ¿Por qué? Pues me van a matar, es lo que dice Jesús Lemus. Dice, la verdad, pues yo no se quiere morir. Él anuncia, después del programa de hoy por la mañana, estuvo con Julio Hernández López, de la columna Astillero de La Jornada, que también tiene varias emisiones durante el día, e igual Julio ahí lo cuestiona sobre qué pudo llevar a esto, y Jesús Lemus no encuentra otra respuesta que el fiscal imperial, y acusa directamente al fiscal Hertz Manero de que es el que está detrás tanto de las amenazas contra la vida de Jesús Lemus como contra la intentona o la determinación de retirarle. Y es que Jesús Lemus ha dado cuenta que en este país no está garantizado el derecho humano a la vida. Pues se lo dijo. De periodistas, de activistas sociales, de defensores de derechos humanos. Acabamos de ver una madre buscadora muerta en Guanajuato. Sí. Acá vemos todo el tiempo defensores de derechos humanos ecológicos muertos en todo el país. En fin, no ha cambiado nada, entonces creo que tienen sobrados argumentos para decir las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, de los 4, porque son 4 órdenes de gobierno, es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, es el poder judicial y es el poder económico. Ese es el 4º poder, o a lo mejor el primer poder. Habría que sopesar. Pero todos estos poderes han sido rebasados, permitieron que grupos organizados y desorganizados, delincuentes unos y otros, se fueran empoderando y fueron contaminando a la autoridad
dándole parte de sus trapacerías. Los fueron embelesando y los convirtieron en parte del AMPA. De manera que, aunque haya elementos con muy buena formación académica de servicio en las armas, no tienen solidez ética porque no tienen autoridad moral para proceder contra alguien. ¿De quién está hablando? Militares, marinos, policías, políticos, partidos, sí, presidentes de la República, secretarios de Estado, gobernadores. En su teoría política, Norberto Bobbio habla muy bien de una separación real y una separación fáctica de poder, ¿no? La separación de la República de poderes, yo lo he dicho desde una manera muy clara, ¿no? Que hay una nueva división de poderes que nadie la ha detectado, que muy pocos, ¿no? Que hay el poder ejecutivo, legislativo, judicial y los órganos constitucionales autónomos, ¿verdad? Que todavía rebasan y están supra institucionales, ¿no? O hablando de un modelo republicano tradicional. Entonces, ¿por qué? Pues por la desconfianza de los partidos políticos que se han apoderado de los tres niveles de los tres poderes, que es el ejecutivo, legislativo, judicial. Está obviamente contaminado y perverso a través de los partidos políticos. Pues se crea una figura de los órganos constitucionales autónomos, como es el INAI, como es el INE, como es la Fiscalía, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como es el Banco de México. En fin, tenemos muchas instituciones que son órganos constitucionales autónomos, pero también existen los verdaderos poderes reales. Y vamos a hablar, los poderes fácticos. Y si hablamos en plata, pues estamos hablando de los poderes fácticos, los poderes reales, que es el poder económico, que es el poder religioso, que es el poder económico, que es y un poder que todavía Norberto Bobbio no lo conocía, que era el poder del narcotráfico. El poder del narcotráfico es un poder muy fuerte en este país y que pues Norberto Bobbio a lo mejor falleció y todavía no lo conocía. Le podemos abonar ahí una fe de ratas a sus publicaciones en donde le podemos poner un adendum, donde le podemos poner un complemento, bueno, en nuestro México lindo y querido tenemos otro también poder pasa esto, en el cual está, también es un poder real, un agregado, ¿no? En el cual que nadie lo puede, y si no me cree, pues voltea a ver a Tamaulipas, ¿no? Si no me quiere usted creer, pues voltea a ver a muchos estados de la República, muchos municipios de la República, en donde está. Entonces, esa es una situación real. Pues tenemos a Jesús, le hemos amenazado, temeroso, está muy preocupado, con justa razón, y vuelvo a matizar los contrastes. Por un lado tenemos en Michoacán al único reportero de México que hoy reconoce la ONU, le entrega una presea a Francisco Castellanos Javier. Lo voy a traer, le voy a invitar y va a venir, vas a ver, lo vamos a traer aquí a Infometrópoli, a La Piedad. Me mantienes largo. Y es porque sí quedó, hoy lo platicamos y me dijo, sí voy, nada más, pues no amarramos, vaya, el compromiso de cuándo, pero podemos hacerlo. Y en el caso de Jesús, bueno, pues él es bienvenido siempre. Por supuesto, en las condiciones que sea, ¿no? Esperemos verlo amenazado después, y no, tenemos que ser solidarios con él. A las cuales lo van a dejar la Secretaría de Gobernación totalmente. Nos queda gritar fuerte para y es lo que hacemos en este espacio, a través, como lo dije para hace que rato, no, a través de este conocimiento pequeño, de este galardonado en este día tan importante, a través de nada menos que de la ONU, pues lo estamos diciéndole que usted habló con él, pues, y lo gritamos la otra parte del periodismo, y era lo que decíamos, ¿no? Ese es un tema muy importante que tenemos que decir. ¿Qué más tenemos por ahí, Link? Bueno, pues nada más eso. Julio Hernández, pues, lo tuvo ahí y decía con cierta ironía, dice: Jesús, hace un año y medio, eras el referente de la libertad de expresión en este país. ¿Por qué? Porque se catapultó Jesús. Y si ya ahorita eres la cara opuesta, eres la opinión perseguida, la palabra acorralada. Y el Estado mexicano no ha sabido escucharlo, independientemente de las opiniones que profese, más independiente de credos y de sus preferencias ideológicas o filias y fobias. Es un ser humano que ha aportado con los libros, con sus testimonios, un
gran ingrediente, una serie de elementos para el análisis, para el juicio, para la formación de los que aspiran a tener un cargo público, a ser políticos. En unos 10, 20 años, para poder entender el México de la transición, o este México de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, serán lecturas obligadas. Sí. Las publicaciones de como esto que estamos haciendo. Esto va a ser obligado en algún momento aquí en La Piedad y en algún otro lugar, porque tú lo has con mucho énfasis y seguridad lo has dicho. Esto no se hace fácil en provincia. En provincia no es común este tipo de programas. No es tan los contenidos, sobre todo hacerlo de frente a la cámara y lo que planteas decir, y aquí estoy. Claro, y haciendo análisis, ¿no? Muy puntuales, el cual me gustaría hablar de un tema que fue el Día del Trabajo. Hace 2 días celebramos el Día del Trabajo, y por qué es importante mencionarlo. Más allá de cualquier connotación histórica, de cualquier pensamiento tal vez contestatario, poder entender qué se celebra, porque se celebra el 1 de mayo, cómo sucedió en México, cómo se implementó, cómo llegamos a esto, y cuál es la realidad del trabajador hoy en día y cuáles son los retos. Y yo lo escribí en Infometrópoli, yo hacía un pequeño análisis, ¿no?, de lo que estamos viviendo, y pues para mí ese es un pequeño ejemplo del periodismo que se hace en esta pequeña región del país, y que algún día, como lo dijo Fidel, pues algún día pueda hacer que la historia que no lo reconozca, simplemente que quede como evidencia para poder crear futuros pensamientos o futuras aportaciones, para poderlo entender, porque por lo menos uno de los 500 diputados y más de 128 senadores que hay en la Cámara Alta y Cámara Baja, que es el Congreso de la Unión, pues por lo menos volteen a verlo, ¿no? Y dejen de hablar de discursos un poquito fuera de lugar, en el que yo decía, estaban discutiendo si bajar las horas laborales, si no, que era justicia para el trabajador, y yo me quedé pensando y me llevó una reflexión el 1 de mayo, en el cual yo decía, lo voy a un poquito decir y que usted tenga conciencia de ello. Decía, bueno, primeramente, ¿cuáles son los retos y ante qué se enfrenta el trabajador mexicano en pleno siglo XXI? ¿No? ¿Será que trabaja más horas laborales? Bueno, primeramente, y de entrada puse un dato muy interesante que saca el Coneval, que es el que analiza los temas económicos de la población, ¿no? Y temas importantes. Pues bueno, para que usted se entere, que dice nada más, las pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes en este país generan el 81% del trabajo formal. El otro es informal. O sea, la gente se autoemplea, vende afuera, no está bajo un esquema laboral, institucional, como lo marca la ley, está fuera de ello, ¿verdad? Pero el 81 lo crean personas como usted, como yo, como el vecino, que generan las fuentes laborales. Los grandes consorcios, si usted va a Walmart, si usted va a Sam's, pues ya tienen maquinitas, ¿verdad?, para que ya no paguen trabajadores, ¿verdad? Ya tienen automatizadas muchas cosas. Usted va a los bancos y muchas cosas las tienen automatizadas para que ya no generen mano de obra. Entonces, esos que se llevan todo el dinero nada más generan alrededor del 19% de las fuentes laborales en este país. Óigalo usted bien. Entonces, ¿esta reforma a quién le pegaría? Pues al pequeñito, aquel que sabe cómo crear fuentes de empleo y que a lo mejor simplemente se autoemplea creando una empresa de 3, 4, 7 personas, y en el cual saca algún dividendo, pero no para hacerse millonario ni para mucho menos. Entonces, en primer lugar, si a él le recortan, pues tendrá que contratar más personas para poder subsistir, y a lo mejor pues ya no le va a quedar dinero, porque pues tiene que pagar la prima del IMSS, tiene que pagar todos los derechos, y a lo mejor termina su empresa y termina cerrándola. Y yo les decía, será un derecho laboral en el cual pueda arriesgar un trabajador su empleo. Pues seguramente por querer trabajar 40 horas se va a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque pues, el pequeño y mediano empresario cerrará sus puertas o despedirá personas para poder completar su nómina de pago. Entonces, pues los diputados y senadores, y yo lo decía, y ellos aprobaron este modelo económico político. Si usted no me cree, vea nada más ahorita lo de la carne de cerdo que pasa en el país. 24 pesos el kilo de puerco,
donde el carnicero lo da 130 y en Estados Unidos entra y solamente con 2 o 3 piezas sacan lo que en Estados Unidos se produce, pues el productor mexicano está peleando contra el producto extranjero. Eso se llama libre mercado apoyado, eso se llama neoliberalismo apoyado por este gobierno que dicen que los neoliberales, no, ellos también son neoliberales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues colapsa la economía interna. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el puerquero? Pues el puerquero deja de comprar alimento, se deja de sembrar y empieza a caer la producción nacional, empieza a perderse el dinero, y esos son los que están golpeados. Pero nuestros diputados y senadores tienen 2 dedos de frente, y creo que estoy exagerando. Entonces solamente ellos buscan el populismo, buscan tener discursos para decir, la clase obrera, no están hablando científicamente y basado en datos. Yo decía, vamos a pensar contra qué se enfrenta hoy el trabajador mexicano. Pensemos en el México revolucionario, en el cual los explotaban en Cananea, los explotaban en Río Blanco, los explotaban, no tenían derechos laborales. Hoy en día medianamente existen derechos. Los peones, las fincas. Y lo veíamos los trabajadores enequeneros en Yucatán, explotados, los yaquis, lo veíamos a través de ese México bárbaro, cómo vivían, ¿verdad?, los campesinos, que lo que querían era para comer, y por eso se implementan esos derechos en la Constitución del 17. Esos derechos hoy en día, yo lo hablaba, ya es el tema de falta de alimentación. Bueno, dije, no está del todo superado. En México el 22% a 25% de la población sigue viviendo en desnutrición. Pero no es el tema que más está afectando. Hoy lo que está afectando a la trabajadora es el tema de desigualdad y de otras cosas que hacen que pueda subsistir el ser humano, de otros bienes de consumo, ¿no? Por ejemplo, una televisión, ¿no? Antes los trabajadores enequeleros, la gente del campo no pensaba en tener una televisión, quería tener tortillas en el fogón, quería tener frijoles para comer. Hoy en día, quiera usted o no se quiéralo como usted lo quiera, pero la televisión es por lo menos una sobadita de lomo en el cual el mexicano se siente con su familia después de jornadas laborales y de traslados impresionantes a convivir. Es necesaria. ¿Y qué hacen? Pues va a Coppel, va a Electra, y ahí se los joden con los intereses, pero bien y bonito. No hay una son tiendas de raya. Yo lo he dicho, tienes pruebas, son las modernas tiendas de raya. El banco le pagan a través de la nómina. Pues sí, pero le maneja el banco los intereses que quiere y el manejo de nómina. ¿Qué no sería más importante realizar estas actuaciones? Seguridad social. Pues bueno, en México hay un desabasto. ¿Y cuánto gasta el trabajador en medicinas, en atenciones médicas? ¿No sería importante que efectivamente recibiera el derecho a la salud impecablemente, y como lo marca la Constitución, que el sistema de salud es que verdaderamente una persona tenga salud, tenga alimentos, tenga asistencia médica, tenga... Que no nada más sea un derecho, que sea una realidad. No nada más que te atienda, una promesa. Porque, porque hace mucho, en esto, los 5 mínimos de bienestar que mandata la Constitución no están cumplidos. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. Y a la vida. El derecho a la vida no está garantizado. No está garantizado. Ninguno de los 5 preceptos o 5 derechos que por el solo hecho de haber nacido en México nos asiste. No, cualquier persona. Entonces, yo mexicano, tú mexicano, ¿dónde está el pedazo de patria que te corresponde por el solo hecho de nacer aquí? Andamos peleando por una casa de 60 metros, de 45 metros, 47 metros, que es lo que dan un pie de casa, y te endeudas por 20, 30 años. Cuando terminas de pagar, tu casa vale la 10ª parte de lo que pagaste por ella. Hay una especulación tremenda, y a eso le llaman evolución social, generación de derechos. No es justo, no es correcto, porque nos enseñaron a que esas casas de interés social comprimen la visión espacial del ser humano. ¿Por qué? Porque te enseñan a vivir en una habitación de 3x2, de 4x3, en una sala que es sala o es comedor, y tienes una pequeña cocina ahí. Entonces, vives en espacios muy limitados que van generando un condicionamiento mental, acaban con tus aspiraciones de libertad, de tener grandes espacios.
Las casas, hasta hace 50, 60 años, ¿cómo eran? Eran casas grandes, todas, con corral, no con patios, con corral, y ahora no. Sería importante eso, ¿no? Entonces, el Día del Trabajo sería importante conmemorar eso, y vuelvo a insistirlo, desde este pequeño espacio hicimos esa columna, sí, le llaman y hoy lo volvemos a hablar. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer por el trabajador. El tema de la educación, yo lo decía muchas veces aquí, nadie habla de la educación, nadie habla, y apenas salió un pequeño reportaje que dicen que la pandemia, óigalo usted bien para que se asuste, dijo 24 años de retraso educativo en el esquema, país. sí. 24 años. Toda una generación. 24 años. Toda una generación Entonces, perdida. creo que estamos, pues, el trabajador tiene que pagar colegiaturas porque no quiere que su hijo vuelva a vivir lo de él, ¿verdad? Y trata de mandarlo, aunque se ha demostrado que tienen el nivel académico igual las escuelas o los colegios particulares que las escuelas públicas. Pero en aras de querer tener para sus hijos mejor vida, pues paga sus colegiaturas. Claro. Y que las cuales ya no son ni deducibles de impuesto. Bueno, eso es contra lo que se enfrenta el trabajador mexicano. Ya no son que 40 horas, 48 horas. Es una verdadera estupidez lo que hablan los diputados y los senadores. Pero bueno, así está nuestro país. Como, pues ya como corolario por hoy, tuvimos un sainete en el Congreso de la Unión, un grupo de diputados toma la tribuna, se acuestan, hacen ahí una... Digo, si es el argumento que tiene que no te puedes explicar, una ¿no? cuasi orgía ahí, retosando diputadas y diputados ahí, una levantaba las piernas, otro, bueno, ahí hicieron casi una orgía, aunque vestidos, pero pues no dejaron mucho a la imaginación, y riéndose de sus tonterías, ¿no? De las estupideces, porque no es a falta de argumentos. Pudieron presentar una batalla con fundamentaciones bien hechas, con observaciones a las propuestas de cambios legales, y optaron por el montón, por el tumulto, por el avasallamiento. Xóchitl Gálvez fue y se amarró también, se encadenó en la tribuna ahí de la Cámara de Senadores para entorpecer los trabajos. O sea, son válidas las formas de protestar, está bien, pero eso ya es ridículo, raya en el ridículo. En un país que tiene tantos problemas y que siguen haciendo los intentos unos por empujar, aunque sea medianamente, algunas propuestas dejan mucho que desear, pero es preferible eso, Rolando, a no hacer nada, a dejar el país como lo venían construyendo, destruyendo las enmiendas constitucionales, el manoseo desaseado, perverso contra la Constitución de 1917. La clase política es una obra de teatro. Ellos están viviendo allá su realidad. Pero es tragicómica. No, sí, pero están totalmente apartados al eco y al sentir ciudadano. Existe, de verdad, yo nunca lo había visto tan claro. Hoy es verdaderamente ejemplificador, es totalmente transparente lo que puedes observar, cómo lo último que les interesa es el bien nacional y el bien común. En la clase política, unos y otros, vemos las aprobaciones fast track, como si ellos se mandaran solos, como si ellos se obedecieran a partidos políticos o a intereses particulares, en los cuales hacen unas aprobaciones de leyes así como, pero, si yo mando y porque ellos, no, se pierde la esencia de la democracia. Pero eso ya es una inercia, Rolando, lo vienen haciendo desde siempre. O sea, no es de ahorita. Hablo de Morena. No, es de siempre, lo han hecho siempre. Y los otros, en contra. Sí. Los ciudadanos ya de plano no sabemos ni de qué... Nosotros porque medianamente estamos informados porque a esto nos dedicamos, pero si usted le pregunta al vecino, si usted le pregunta a alguien de qué está... No. Totalmente no entiendo de qué estos canijos se están peleando. De verdad, yo nunca había visto tan lejos de la ciudadanía en la clase política como en la actualidad. Unos y otros. Entonces estamos en esa gran problemática. Bueno, pues está eso. El viernes es 5 de mayo, es aniversario de la batalla de Puebla. Para los Estados Unidos ese es el verdadero día de la independencia de México, porque pues, le quitaron también a Estados Unidos de aquí la amenaza de que los invadiera Francia. Eso es lo que es la realidad. La participación del batallón de San Patricio. Bueno, pues irlandeses coadyuvan en la lucha de México, en la defensa de México, y ellos lo toman también, bueno, fue quitarles
quitarles un problema de carácter internacional, un problema bélico que se iba a librar en su territorio, porque si hubieran logrado dominar México, se habrían subido a los estados. Era el ejército más poderoso de aquel entonces. Entonces, habría cambiado la historia. Habría cambiado la historia, correcto. Pues es lo que hay, una amenaza de bomba. Ayer provocó mencionarlo. Ayer provocó una serie de ditirambos, de conflictos, de zozobra en miles de familias, de desinformación. Esto da una muestra de cuán vulnerables somos para tomar decisiones en momentos críticos. El presidente municipal hablaba de que se implementó un protocolo y no lo explicó. Y nadie sabe en qué consiste, o por lo menos no han divulgado en qué consiste ese protocolo de seguridad o de respuesta ante un momento de crisis, a eventualidades como la que ayer vimos de que alguien va y deja un bolso en un banco y se corre la especie de que es una bomba. Y cómo fue que varias escuelas pararon, que trascendió que el propio que detuvieron, el que dejó la bolsa ahí con el artefacto, que él mismo dijo que había colocado en escuelas, y rápido dispersaron alumnos poniendo mucha gente en la calle, comentábamos antes del programa, generando con eso una sobreexposición en un momento de movilización policíaca o de persecuciones o de algo. ¿Por qué? Porque pones a todos los estudiantes como si fueran escudos humanos. O sea, quedan vulnerables también. A mí lo que me enseñó y lo que me deja muy claro, y que esto me confirma y me superconfirma, primeramente dejar una bomba en un banco se tipifica un delito, y ese se llama delito de terrorismo. Ese es terrorismo. Y ese delito es un delito federal. ¿En dónde estaba la federación? No sé. Pues llegaron una hora y media después. Exactamente. ¿Dónde estaba la federación? No sé. Eso quiere decir que la federación está muy lejos. Está muy lejos y se lo dejan a un presidente municipal que está, y no lo justifico, estoy hablando desde un punto de vista académico, sí. Quiero que se entienda. Un presidente municipal está para tapar baches. Un presidente municipal está para que corten el jardín. Sí, y una policía que no está entrenada para eso. Por supuesto que no. Y, bueno, el Estado, bueno, el gobernador no sé si se enteró, yo creo que ni siquiera se enteró. No. Esta es la muestra del federalismo que tenemos en México. Quieren ilustrarles a toda la bola de la clase política, enséñeles el caso de la bomba en La Piedad. Debería de ser ejemplo de lo que es el federalismo hoy en día en nuestro país. Porque ese es un tema de un delito federal. Eso se llama terrorismo. Y tendría que estar la federación y tendría que haber llegado policía súper experta en el tema, decir qué protocolos implementar. No un presidente municipal que, pues con todo respeto, está para que cuide el rastro, para que cuide el alumbrado público, que bien o mal, sí. Si lo hace o no lo hace bien, eso es otra, pero no está para resolver el tema de una bomba. Con todo respeto lo digo, ¿y dónde está la federación? ¿Y dónde están los expertos? ¿Y dónde está el Estado? Que son los que se quedan en el presupuesto. Se queda con 97 pesos de cada 100 pesos. ¿En dónde están? Ese es el federalismo que estamos viviendo. Lo digo desde un punto de vista académico. A consecuencia de ese incidente de ayer, pues queda todo mundo muy sensible. Hoy aquí a una esquina, muy cerca de aquí de Infometrópoli, ya por la tarde hubo 5 o 7 patrullas, llegan una movilización policíaca muy fuerte. Y yo hablaba con el director de Infometrópoli, con Roberto Arellano. ¿Qué está pasando? Dice, reportaron que andan unos rateros, que andan algo por ahí. Entonces, pero hacen un despliegue de patrullas y todo el mundo no haya para dónde correr. Me meto a la casa, no me meto a la casa, me salgo de la casa, para dónde me voy, de qué se trata. Y nadie dice nada. Y el camión de cuentas no era ni una bomba, nadie que no era dice absolutamente nada. Se habla de un distractor porque robaron el banco de Santana. Santana. Bueno, ni el banco robaron a cuentavientes del banco, ¿no? Estamos... Y luego el rumor, después del asalto, el rumor, que además también debe llamar la atención y debemos tener cuidado de no dar cabida a trascendidos, a que es que dijeron que esto.
encontraron 4 cuerpos, un automóvil quemado, hay muchas por cosas. allá Que lo que pasa en a la Panamá, orilla que es del el pan tren, nuestro de cada que día, es, ¿no? La que gente es que algo pegamos, cotidiano, ¿no? lamentablemente. Encuentran 4 personas ahí calcinadas y rápido dijeron, son los que asaltaron. O sea, conjeturaron todo. Cosa que Y nadie resulta sabe, de ¿no? que Que pues es- nadie sabe qué no ha pasó. habido ninguna versión oficial. Nosotros como medio de comunicación pues nos adherimos a las informaciones oficiales, ¿no? Que no ha habido nada, que eso se trascendió periodísticamente, que hubo ahí, pero que la realidad es esa, lo que se vivió ayer aquí en La Piedad, para los que nos dedicamos a Es una lección. es una lección de decir en dónde están las autoridades competentes, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacen? Pues lo que les pasó a las autoridades en la pandemia, yo se los decía a los presidentes, tú no te eches esa bolita, a ti no te corresponde el tema de salud, mira, velo, aquí están tus atribuciones del 115 constitucional, a ti no te toca el tema de salud, todo se lo queda al Estado y la Federación. Y la ley orgánica Que ellos que municipal. vengan y que clausuren, que ellos vengan, ¿para qué te eches el cargo político? Que vengan ellos y que instalen todo, que vengan y que lo hagan, están muy lejos, ellos están en otra cosa. En fin, y ayer la bomba fue otro ejemplo. Pues muchísimas gracias, no nos queda más que agradecerle a los que nos vieron en este programa. Usted genera su mejor opinión. Gracias por estar. Hoy es 3 de mayo del 2023 y agradecemos su presencia en LIC. A Gerardo Chaván, Bioacademia, Biomagnetismo, saludos Gerardo. A Jesús Francisco Licea, que no se la pierde, allá de A Ilian Ávila, claro que sí, saludos a Ilian Penca, Ávila. una chica extraordinaria, espero que nos siga viendo y le mando un fuerte abrazo, claro que Sí, sí. a Idalia Domínguez Olmos también, Idalia saludos, Domínguez, por supuesto. maestra. Y un saludo, bueno, pues a todos aquí, ya no tengo ahorita Sí, a mí también se me más ocurrió. nada. Sí, Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. buenas noches.